Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día trabajaremos con las series telescópicas. Entonces, nuestro primer ejercicio dice, determine la suma de las siguientes series. Y la primera serie es sumatoria de igual 1 hasta infinito, de 1 dividido en n más 1. Lo primero, ¿cierto? Cada vez que tenemos este tipo de términos es separar, ¿cierto? En dos fracciones estos términos a través de las fracciones parciales, ¿sí? Y luego entonces resolver la suma. Veamos cómo quedaría esto. Resolviendo las fracciones parciales, esto va a ser 1 dividido en n más por n más 1 es igual, como ya está factorizado, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que esto es a dividido en n, porque es un factor lineal, más b dividido en n más 1. Se amplifica por el denominador, es decir, por n más 1. Al simplificar o multiplicar todo esto va a quedar 1 igual. Se simplificaron ambos denominadores. En la fracción va a quedar a, las n se cancelan, queda a por n más 1. Más b, n más 1 se cancela y queda por n. Entonces, si n es igual a 0, esto va a quedar 1 es igual a 0 más 1 más b por 0, lo que quiere decir que a es igual a 1. Luego, si n es igual a menos 1, esto va a ser 1 a menos 1 más 1 más b por menos 1. ¿Qué quiere decir? El a, ¿cierto? Fíjense que en el caso anterior también pasaba. El b se hacía 0, en este caso el a se hace 0, y por lo tanto queda b igual menos 1. Lo que quiere decir que la expresión 1 dividido en n por n más 1 debe anotarse como 1 dividido en n menos 1 dividido en n más 1, ya reemplazando el valor de a y el b. Vamos entonces a nuestra sumatoria. Esta sumatoria entonces es equivalente a decir la suma de n igual a 1 a infinito de 1 dividido en n menos 1 dividido en n más 1. Donde nosotros podemos decir que acá va a ser 1 dividido en k y por lo tanto a sub k más 1 va a ser 1 dividido en k más 1. Resolvamos. Entonces esta va a ser la sumatoria de k igual 1 hasta n de a sub k menos a sub k más 1. Al desarrollar eso va a ser 1 más 1 dividido en n más 1. Luego, para saber el valor, esto límite cuando n tiende a infinito de la suma. ¿Y la suma cuánto nos dio? Límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 dividido en n más 1. Eso quiere decir que esto vale 0 y por lo tanto esto es igual a 1. Luego, la suma es igual a 1 la serie
converge a 1. Entonces, primero, ¿cierto? Esta expresión la desarrollamos para separar las fracciones, luego aplicamos la fórmula y después aplicamos el límite. Veamos un segundo ejemplo. Sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 dividido en 25n cuadrado más 5n menos 2. Entonces, trabajemos nuestras fracciones parciales. 1 dividido en 5n al cuadrado más 5n menos 6 es factorizable y va a quedar 5n menos 2 más 3, ¿cierto? Para llegar al binomio que estaba expresado. Esto quiere decir que 5n menos 2 por 5n más 3 en el denominador y en el numerador un 1 va a ser igual a dividido en 5n menos 2 más b dividido en 5n más 3. Se amplifica por el denominador. Esto quiere decir que eso va a ser 1 igual a por 5n más 3 más b por 5n menos 2. Si el n es menos 3 quintos, entonces esto va a quedar 1 igual a por 0 más b por menos 5. Lo que quiere decir que b vale menos 1 quinto. N igual a 2 quintos. Es decir, 1 es igual a por 5 más b por 0. Y esto quiere decir que nuestro a es igual a 1 quinto. Luego nuestra expresión va a ser 1 dividido en 5 veces 5n menos 2 menos 1 dividido en 5 por 5n más 3. Donde a sub k va a ser 1 dividido en 5k menos 2 y a sub k más 1 va a ser 1 dividido en 5k más 1 menos 2, que es lo mismo que decir 1 dividido en 5k más 3. Veamos cómo va a quedar nuestra sumatoria. Ya sabemos cómo separarlo. Quiere decir que esto queda 1 dividido en 5 veces 5n menos 2
menos 1, 5 por 5, n más 3. Al resolver esta sumatoria, lo primero que podemos decir es que ambos términos que van a ir adentro de la sumatoria, ¿cierto? Están amplificados, están multiplicados por un quinto. Factorizamos por un quinto para que no nos vuelva a molestar. Y por lo tanto puede salir, ¿cierto? Como un factor externo. Un quinto, sumatoria de n igual 1 está infinito de 1 dividido en 5n menos 2 menos 1 dividido en 5n más 3. Cuando resolvimos esta parte, ¿cierto? Nos quedaron expresiones, que son las que ingresamos aquí. Y al evaluar, ¿cierto? Estas expresiones, debemos tener claro que, ¿cierto? Se evaluaba el menor en el valor menor y el mayor en el valor mayor. Y por lo tanto, esto va a quedar 1 dividido en 5, un quinto, 1 dividido en 5 por 1 menos, ¿cierto? 2 menos 1 dividido en 5 por 1 menos 3. Quiere decir que nuestra suma va a ser un quinceavo menos 1 dividido en 25, n más 15. Pero todos sabemos que este se hizo cero porque va en el infinito, por lo tanto queda un quinceavo. La serie converge a un quinceavo. ¿Sí? Vamos a revisar el tercer ejercicio de series telescópicas. ¿Cómo se trabajaría esto? Ya no puedo hacer, ¿cierto? Única y exclusivamente eh, la tabla de división sintética o las fracciones parciales, porque hay un factorial. Y eso quiere decir que nosotros vamos a tener que amplificar. Fíjense, el factorial es que va multiplicando términos consecutivos. Tengo n factorial y n más 2. Falta que el n más 1 entre medio, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es transformar esta sumatoria en n más 1 dividido en n factorial, n más 1, n más 2. Y entonces, si yo quisiera, ¿cierto?, seguir avanzando, yo esto podría separarlo de la siguiente manera. Sumatoria de n igual 1 a infinito, n factorial
n más 1, n más 2. Y en el numerador era n más 1. Pero eso es lo mismo que decir que n más 2 menos 1, ¿verdad? Entonces, está listo. Hay que separar. Esto va a quedar, lo voy a anotar aquí abajito, sumatoria de n igual 1 a infinito de n más 2 dividido en n más 2 factorial menos sumatoria de n igual 1 a infinito de, ¿qué es lo que queda? 1 dividido en n más 2 factorial. ¿Sí? Pero fíjense, si yo quiero desarrollar, me queda la sumatoria de n igual 1 a infinito, n más 2 con el n más 2 se simplifica y queda más 1 factorial. Menos sumatoria de n igual 1, 1 dividido en n más 2 factorial. ¿Sí? Al resolver esto, nos va a quedar sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 dividido en 1 más n más 1 factorial menos sumatoria de n igual 1 hasta infinito de 1 dividido en n más 2 factorial. Inclusive los podemos poner todos dentro de la misma sumatoria, ¿cierto? Porque es una sola sumatoria. Y entonces cuando tenemos eso, se visualiza más fácil la fórmula telescópica. Y la telescópica nos decía que se evaluaba el menor en el menor y el mayor en el mayor. Es decir, 1 dividido en 1 más 1 menos 1 dividido en n menos 2 factorial. Y esto quiere decir que va a ser un medio menos 1 dividido en n menos 2 factorial. Entonces, al resolver esto, Sn va a ser límite cuando n tiende a infinito de 1 dividido en 2 menos 1 dividido en n más 2. Y esto era factorial, ¿verdad? Como vamos a evaluar por el infinito, eso nos va a dar 0. Y por lo tanto, la suma es igual a un medio. Quiere decir que nuestra serie converge a un medio. Espero, chicos, que, ¿cierto?, estén claros con lo que revisamos, ¿cierto? Y ya luego nos veremos en una nueva cápsula. Estén muy bien.